Más o menos por ahí. No, habíamos visto que el medio de comunicación, aquel que utilizamos para conectar dos entidades, en este caso uno que transmite y otro que recibe, no es del todo perfecto, ¿sí? Al ser real, se desvía un poco de lo que esperaríamos como medio ideal. Entonces, esta imperfección aparece por la propia naturaleza del medio, ¿cierto? Un cable, por ejemplo, no está hecho de un material cuya resistencia sea cero, ¿sí? Si está hecho de cobre, el cobre tiene un valor de resistividad que es función de la longitud en cuanto a su resistencia total. Entonces, cuanto más largo va a ser, mayor la resistencia. ¿En qué influye la resistencia? En la atenuación. El voltaje que coloco en un extremo se va a ver disminuido porque una parte de ese voltaje se va a quedar en el cable, ¿sí? Entonces, en el otro extremo voy a tener menos voltaje. Además de resistencia, los cables presentan también efectos capacitivos e inductivos. Entonces, se los trata de disminuir haciendo que los cables, como deben cerrar un circuito, es necesario que sean dos, ¿sí? Uno de ida y otro de vuelta, entonces se los pone muy cercanos uno al otro, de manera que el valor capacitivo se vea disminuido. Se realiza trenzado de un cable con el otro para evitar la inducción de uno hacia el otro. Pero aún así, se producen imperfecciones en la transmisión, ya no, digamos, solo por naturaleza propia del medio, sino también por influencia externa. Si hablamos de cables en el aire, en cualquier lugar que estemos, hay ondas electromagnéticas provenientes de otras fuentes. Entonces, esas ondas electromagnéticas se pueden colar, se pueden inducir en nuestros cables. Otra fuente de ruido es la vibración por variación de temperatura, ¿sí? La temperatura hace que se agiten los electrones y por lo tanto estos vibren y se produzcan señales espurias. Bien, entonces, cuando hablamos del medio imperfecto real, no solamente nos referimos a su naturaleza, sino también a la influencia que tiene el medio exterior. Habíamos hablado de el tratamiento que le dan tanto Nyquist como Shannon a este tipo de imperfecciones. Bien, y ahora entraremos en temas ya puntuales de los tipos de medios de transmisión que se utilizan en las redes. Entonces, estos medios de transmisión, que se entiende como la vía que se va a utilizar para llegar desde el transmisor hasta el receptor. Estos medios pueden tener dos naturalezas. Medios guiados se llaman aquellos que el usuario quien va a utilizar va a definir cuál es el camino que sigue desde el origen hasta el destino, y eso lo puede hacer cuando se trata de cables, ¿sí? Que pueden ser de diferente tipo.
Los que se utilizan principalmente en redes son el cable UTP, que es un cable de par trenzado. Utiliza 4 pares que se trenzan, digamos, en pares, ¿cierto? Hay 4 pares, cada uno está trenzado con su propio par, y a su vez los 4 pares ya trenzados se vuelven a trenzar. Todo esto con el afán de evitar la inducción entre pares. Este cable de par trenzado o UTP se utiliza bastante en redes, ¿sí? Aunque también es utilizado para comunicación analógica, por ejemplo. Pero su uso principal de mayor volumen es el de las redes. Otro tipo de cable que se utiliza en redes es el cable coaxial. El cable coaxial está formado por 2 conectores, uno que es el núcleo central, de acá, que es de cobre sólido. También lo hay de hilos delgados. La facilidad que tiene esto es que es más flexible, ¿no? Se puede doblar con menor peligro de ruptura. En cambio, el de hilo sólido, cuando se dobla, hay siempre el peligro de que se pueda partir el núcleo. Entonces, ese núcleo va forrado con un material plástico aislante y envuelto en una malla de hilos muy delgados de cobre. En algunos casos se utiliza aluminio u otras aleaciones metálicas. Entonces, se cierra el circuito a través de ese su núcleo y la malla. La malla, además de cerrar el circuito, sirve de protección contra la influencia de las ondas electromagnéticas externas, ¿no? Y todo ello, bueno, va forrado por otro aislante. Entonces, un cable que tiene mucho mejor rendimiento que el cable por cuestiones de costo y dificultad de instalación. Se lo utiliza poco en redes de transmisión de datos, más uso tiene en cableado exterior que en redes internas como las redes LAN. Otro uso que se le da es el de constituir lo que se llama la televisión por cable, ¿sí? Todo el cableado de televisión hasta hace unos años atrás estaba hecho con cable coaxial. En la actualidad ya empezó a sustituirse por fibra óptica. Entonces, un tercer tipo de medio guiado es la fibra óptica. La fibra óptica está formada por un hilo de vidrio, ¿cierto? Se está empezando a introducir plásticos muy tratados para sustituir al vidrio. Pero digamos que la base fundamental está o parte del vidrio, ¿no? La fibra de vidrio como conductor, que en este caso no conduce electricidad, sino más bien conduce luz. Pulsos de luz viajan a través de este hilo de fibra de vidrio, ¿no? El efecto que se emplea para esto es el de reflexión y también de refracción en algunos casos. En el dibujo pueden ver conectores que se utilizan para los diferentes cables. El cable UTP utiliza conector denominado de tipo RJ45.
¿no? Como son 4 pares, entonces este conector RJ45 tiene 8 terminales de conexión. El dibujo es el que se denomina macho y este va a conectarse con otro idéntico de 8 conectores, pero que se denomina hembra, ¿no? Al conectarse hacen contacto eléctrico estos 8 conectores que aparecen acá abajo, ¿no? En el otro conector, en el hembra, hay lo mismo, entonces se unen y hacen contacto eléctrico uno con otro. El cable coaxial, en cambio, usa un conector que se denomina BNC, ¿no? Este que aparece acá. El exterior es metálico y va unido a la malla que recubre el núcleo. En cambio, el núcleo se une con una clavija que va aquí en medio, ¿no? No está apareciendo porque la fotografía está cubriéndola, pero ahí en medio hay una clavija que se conecta con el núcleo del cable. Y del mismo modo como en el caso del conector RJ45, hay BNC macho y BNC hembra. Entonces, los medios guiados básicamente son cables de cobre que pueden ser del tipo UTP, o sea, cable de par trenzado o coaxial, y también el cable de fibra óptica. La diferencia entre uno y otro es que los de cobre mueven corrientes y voltajes, es decir, la conducción es eléctrica, en cambio en el de fibra óptica la conducción de la información se hace a través de pulsos de luz. El otro tipo de medios que se utiliza en transmisión es el que se denomina medios no guiados, es decir, que utilizan el aire para emitir ondas electromagnéticas. Entonces, esto se lo hace por radiación, es decir, que hay en los extremos antenas, una antena que vendría a ser la transmisora, emite estas ondas electromagnéticas, ¿sí? Provenientes de variaciones de voltajes en su circuito asociado. Entonces la antena con esos voltajes convierte en el campo eléctrico que se genera, lo convierte en campo magnético, ese campo magnético induce otro campo eléctrico y así van sucediéndose e irradiándose en todo el campo que rodea la antena. ¿Okay? Sin embargo, además de esa radiación, digamos, dispersa de la energía electromagnética, esta se la puede de alguna manera guiar un poco utilizando reflectores, ¿no? Esas antenas que se ven como platos. En realidad el plato no es la antena, el plato es un reflector, la antena está ubicada en el foco del plato que tiene forma de parábola, por eso se llama antena parabólica, ¿no? Ya sabemos matemáticamente que el efecto que tiene una parábola es de llevar digamos, las líneas, matemáticamente lo sabemos así, paralelas al eje cuando éstas pasan por el foco. Entonces, si la antena es el foco, emite ondas
que se reflejan en la superficie de este plato y cambian su dirección de manera que salen paralelas al eje. O sea que la radiación es casi en una línea, ¿no? Por lo tanto, se utilizan para la conexión de extremos, pero esta conexión se va a realizar efectivamente si las dos antenas se pueden ver físicamente, ¿no? O sea, tiene que haber línea de vista porque la radiación va orientada a través de estos reflectores y viaja en línea recta. No, no es exactamente recta, hay una cierta curvatura y otra curvatura que obedece a la curvatura de la Tierra, pero más o menos esa es la idea en cuanto a la comunicación. En función ya de otros parámetros como la frecuencia, el ancho de banda, existen varias tecnologías, ¿no? De las que siempre se trata en redes, que son Wi-Fi, Bluetooth, ¿cierto? Pues cada una tiene sus características propias de frecuencia, de ancho de banda. Y eso va a definir en parte el uso que se les da. Bueno, pues ahora nos ocuparemos primero de los medios guiados. Empezaremos con el par trenzado. ¿No? Esa es una fotografía de un cable de par trenzado. Los hay de dos tipos. Uno que se conoce como UTP, eso viene de, a ver si puedo escribir aquí. Entonces la U de Unshelding, transmission, no, twisted, ¿no? T de twisted, la P de paid. Entonces sería par trenzado y la U quiere decir que no está aislado, no está no tiene lo que habíamos visto en el cable coaxial, esa malla que lo protege. ¿Ya? Entonces el cable UTP es un cable que no posee un aislamiento electromagnético. El de la foto sí tiene, ¿no? Vean que aquí hay una envoltura de carácter metálico sobre los pares trenzados, ¿sí? Entonces, este no es un cable UTP, es más bien un cable STP. Perdón, esto del mouse me causa todas esas cositas. ¿Bien? Entonces, la fotografía no corresponde a un cable UTP, sino más bien a un cable STP, que tiene una envoltura encima de los pares, de los 4 pares, una envoltura metálica que hace de protección electromagnética. Este cable se utiliza poco porque el costo es alto, es un poco dificultoso en cuanto a su conexión. Utiliza un conector especial del tipo RJ45, pero que debe mantener la conexión con el aislamiento
Y por otro lado, es muy tieso, entonces es difícil manipularlo. No ofrece grandes ventajas respecto del cable UTP, entonces, digamos, no, al momento de decidir por cuál se va a utilizar, no, al no ofrecer grandes ventajas, entonces, por cuestiones de costo, se utiliza mucho más el cable UTP. ¿Bien? Entonces, UTP es el cable que más se emplea en redes del tipo LAN, redes locales, ¿sí? Cuando vamos a realizar la conexión de equipos fijos en una oficina, entonces se llega hasta cada punto de trabajo con un cable UTP. Ahora, decíamos que el cable UTP se va a conectar en sus extremos con conectores RJ45. Estos conectores RJ45 conectados a los cables se pueden hacer en dos formatos. El formato T568A y el T568B. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es el orden en que van los hilos del par trenzado, ¿no? O sea, cada uno de los hilos tiene un color. Hay un par verde, ¿cierto? Uno naranja, uno marrón y uno azul. Cada uno está trenzado con un hilo de color blanco, pero que tiene una bandita del color que le corresponde. Entonces, el par del azul es blanco, pero tiene una lineecita azul. Lo mismo el del verde, el del marrón y el del naranja, ¿sí? Entonces, así están apareciendo aquí en este dibujo. Este es el hilo verde y su par blanco con verde. Entonces, el orden en que van en el conector RJ45 sigue esto. Para la norma A, blanco-verde, naranja, ¿sí? ¿No? El naranja, vean que está cruzado aquí. Blanco-naranja y su par naranja allá. El blanco-verde va paralelo junto con el verde. El azul lo mismo y el marrón. En cambio, en el otro formato se ha cambiado, ¿sí? Vean que se mantiene el blanco-verde, pero el verde se ha movido o se ha cambiado la posición con el naranja, ¿no? El blanco-verde está haciendo lo que en el formato A hacía el blanco-naranja y viceversa. ¿Para qué se hace esto? Cuando se va a conectar dos equipos de diferente naturaleza, por ejemplo, una PC con un switch, se utiliza lo que se llama el cable directo. ¿Ya? Entonces, ese cable directo, enseguida lo vemos acá, lo que está haciendo es unir los pares que se utilizan en un equipo para transmisión con los que en el otro equipo vendrían a ser recepción y viceversa. Entonces, en el equipo del lado izquierdo, aquí voy a tener el par que se utiliza para recepción y se conectan con el que en el equipo B se utilizan para transmisión. Entonces, lo que transmito en A
se recibe en B. Y viceversa. ¿No? Entonces, eso es un cable directo. ¿No? El verde se utiliza para transmisión. Entonces, este verde en el equipo PC se va a conectar con el receptor en el equipo switch. Eso se llama cable directo. ¿Sí? Directo. En cambio, si voy a conectar dos equipos iguales, por ejemplo, una PC con otra, tengo que hacer el cruce en el cable, ¿no? Entonces, lo que es transmisión, como el otro equipo es idéntico, también lo tiene aquí en la misma posición. Y lo que es recepción del mismo modo. ¿Sí? Y el cable tiene que hacer el cruce. Voy a cambiar de color ahí a ver si se ve mejor. Entonces, este par que transmite va a cruzarse para que en el otro lado sea recepción. ¿No? Y lo propio con recepción del lado izquierdo con transmisión del lado derecho. Entonces, ese cruce se lo hace en el cable. ¿Ya? Cuando se conectan equipos iguales, se debe realizar este cruce en el cable. Entonces, el cable se llama cable cruzado. Bueno, ahí dice cruzado, ¿ya? En cambio, el directo se utiliza para conectar equipos de diferente naturaleza. Una PC con un switch con un router, etc. ¿No? Entonces, bueno, hay diferentes estándares para distinguir los cables de par trenzado. Por ejemplo, el estándar Ethernet 100 megabits por segundo utiliza 2 de los 4 pares, ¿sí? Uno para transmisión, el otro par para recepción. Entonces, esto permite conexión del tipo half duplex, ¿no? Ya sabemos que esto significa que si bien ambos pueden transmitir y recibir, no lo hacen a la vez, ¿no? En cambio, en el estándar de 1 gigabit por segundo, se utilizan los 4 pares. Entonces, se permiten las 2 direcciones al mismo tiempo, o sea, transmisión full duplex. Y esto es tarea para ustedes, ¿no? Tienen que hacerlo como lo han estado haciendo en formato PDF. Van a subir a la plataforma el manuscrito de lo siguiente. Las características eléctrica, mecánica y ambiental del cable UTP. En segundo lugar, los
tipos de cable UTP que existen. Eso está referido a lo que se llaman categorías de cables, ¿sí? Por ejemplo, una de las categorías que más se utiliza por cuestión de precio es la categoría 5E. Aunque ya hay otras categorías superiores, por cuestión de precio aún se está utilizando mucho la 5E. Hablamos de precios de alrededor de 400 bolivianos el rollo de 305 metros, creo que son. Bien, entonces, una tercera parte en la investigación es cómo es el conector RJ45, ¿no? Entonces ahí describirán cómo se ve el conector hembra, el macho, y cómo se realiza el ponchado del cable. Ponchado quiere decir la unión entre el cable y su conector. En algunos casos se debe unir el cable con un conector del tipo macho, y en algunos casos es necesario hacerlo con un hembra, ¿no? Eso cuando se trata de paneles de conexión. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto de los paneles? Si voy a conectar, por ejemplo, una PC con un switch, puedo hacerlo de manera directa, ¿no? Esta es la PC, seguramente en algún lado, posiblemente en la parte posterior, tiene su conector hembra RJ45. Ese está como parte de la tarjeta de red. Lo mismo tiene el switch. El switch, naturalmente, que como sirve para varias conexiones, va a tener muchas bocas del tipo RJ45 hembra, ¿sí? Varias de estas boquitas. Hay switches que tienen 8, los más sencillos, tienen hasta 36 y 48 los más complejos, ¿sí? Entonces, si quiero conectar esta mi PC, no me salió R en lugar de P, no importa, no se entiende que es una PC, les puedo borrar. Sí, estamos a menos de un minuto, así que mejor cortamos, ¿sí? Entonces nos quedamos aquí. Queremos conectar una PC con un switch. Nos volvemos a conectar de inmediato. Siempre se viene a otro lado, ¿no? ¿Estábamos dónde? Sí, creo. ¿Y dónde está el dibujito? Ahí está. Entonces, decía que quiero conectar mi PC con un switch. Para eso voy a tomar el cable UTP y en los extremos debo poner conectores macho RJ45, ¿sí? Este es el RJ45.
En el otro lado lo mismo, ¿sí? Esos dos conectores RJ45 debo colocarlos con la misma norma, de manera que el cable sea directo, ¿sí? Si aquí el 1 es verde, aquí también tiene que ser verde. ¿De acuerdo? Entonces, estoy conectando con un cable directo la PC y el switch, utilizando el conector RJ45 macho, con la norma idéntica uno de la otra. Ahora, si lo que quiero es conectar una PC con otra PC, entonces debo usar el cable. No, si lo voy a hacer directamente con un cable, el conector RJ45 de un lado, con una norma, por ejemplo A, y el otro con su complemento B. De manera que el cable vaya cruzado. El que es verde aquí va a llegar a la posición que le corresponde, ¿no? Si esta es transmisión, a la que le corresponde a recepción. ¿Bien? Entonces, ese es el uso que se le da a los conectores RJ45 macho. ¿Sí? Normalmente cuando se va a realizar conexiones utilizando cable UTP de corta distancia, se suelen utilizar lo que se denominan chicotillos, ¿no? Entonces son cables un tanto especiales, no son iguales que los que se emplea para llevar señal por ductos fijos. Estos cables son más bien externos y tienen una constitución más flexible, debido a que en lugar de utilizar hilos sólidos, utilizan hilos de multifibra. Entonces esto les da un carácter más flexible. Se pueden doblar como están al exterior, se doblan mucho, digamos, y eso no va a provocar que se parta. Entonces se emplea ese tipo de cable para conexiones que van a quedar al exterior. Entonces se las utilizan normalmente para conectar una PC, por ejemplo, con una roseta que está prendida a la pared. Entonces la roseta lo que tiene es un conector RJ45 hembra. Y ese conector RJ45 hembra está internamente conectada con un cable UTP, ¿cierto? Entonces el cable va desde un extremo hasta la terminal en la pared. Y desde la terminal de la pared hasta la PC lo hago a través de un chicotillo, ¿no? Hay chicotillos de 1 metro, de 1,5 metros, creo que hasta de 5 metros. No se recomiendan longitudes muy largas con este tipo de cables porque su característica se ve deteriorada con la longitud. Bien, entonces esa es una de las maneras en que el cable UTP se conecta a un conector hembra. La otra decía en los paneles, ¿no? Entonces un panel es una placa grande llena de conectores
del tipo UTP, pero hembras, ¿no? Deben tener 48, creo que hay hasta de 96. Entonces estos van en armarios. De un lado se ven solamente bocas RJ45, del otro lado están las conexiones con los cables. Entonces a cada uno le llega un cable. Y ese cable termina en una roseta en la pared. ¿Sí? Entonces, lo que se hace aquí es que en el mismo armario donde está el panel, se disponga de un switch, o más de uno, ¿no? Dependiendo de el número de bocas que tenga. Entonces, cada uno de los terminales que corresponde a un cable, a una posición en la pared del edificio, se conecta ya con un chicotillo al switch. Entonces, de aquí, con chicotillo RJ45, hago la conexión al switch. Bueno. Bueno, esto todavía no termina. Vamos a dejar un momento esta presentación. Y lo que les voy a mostrar un ratito para que tengamos una idea más clara es cómo se hace el ponchado, ¿no? Voy a recurrir a un video. No sé cómo se ve el video. Se ve el video. ¿Se ve? Ya, arrancamos. Lo que sí no se escucha. Ya, observen que ese cable que se está utilizando es un cable efectivamente UTP, el cable de tipo STP no se lo manipula de esa manera, ¿no? Porque tiene su protección metálica. ¿Sí? Suele tener una guía, a veces de algodón, otras veces metálica. En este caso, vean que es de algodón. Sigamos.
Ok, entonces ya hemos visto cómo se hace el ponchado, ¿cierto? Bien, voy a continuar enseguida. Un segundito me dan de margen. Inge, no se le escucha. ¿Ahora sí? Sí. Ok, se fue. Bien, entonces, entre los tres tipos de medio guiado, en este cuadro podemos ver una comparación. Entonces, el primer tema a comparar es el tipo de señal, ¿no? Obviamente, en par trenzado y en el coaxial, lo que tenemos es corriente eléctrica, ¿sí? Ahí.
corriente eléctrica en ambos. En cambio, en la fibra óptica se trata de luz, ¿cierto? No necesariamente luz visible, pero es luz que es parte del espectro electromagnético. En cuanto a la atenuación, ¿no? Se entiende por atenuación con la pérdida de amplitud de la señal a lo largo del cable. Entonces, la atenuación en el caso del par trenzado dice que es considerable. Eso quiere decir que está limitado en cuanto a su longitud en el uso. Más o menos, dependiendo del tipo de cable y de las condiciones en que se lo conecta, ya sea externo o interno en un edificio, puede recomendarse el cable de par trenzado hasta 100 metros. ¿Sí? Lo cual no significa que después de los 100 metros ya no sirve. De pronto un poco más, pero como les digo, depende de la condición en la que se está conectando, se está utilizando el cable de par trenzado. Entonces, alrededor de 100 metros es lo recomendable. El cable coaxial, en cambio, puede cubrir distancias mucho más grandes, ya del orden de los kilómetros. Porque su atenuación es mucho menor que la del cable de par trenzado. Entonces, puede cubrir distancias más grandes sin que se pierda la señal por efecto de atenuación. En cambio, la fibra óptica tiene casi nada de atenuación, es muy escasa la atenuación, porque se puede perder la señal que es luz debido a refracción en el cable, ¿cierto? Entonces, esto puede deteriorar la señal y hacer que se atenúe. Pero en todo caso es muy escasa y cubre varios kilómetros. En el caso de requerir el uso de un tipo específico de medio guiado para distancias mayores a las especificadas o a las sugeridas por las normas, es necesario utilizar repetidores. ¿No? ¿Qué es un repetidor? Es un elemento activo, por ejemplo, en el caso de los medios de cobre, que recibe la señal por un lado y la repite mejorada por el otro. Es decir, a la entrada toma un voltaje que es la señal, la amplifica al nivel correspondiente y la pasa en la salida. Entonces, se conectan dos cables, uno en la entrada y otro en la salida de este repetidor. La señal deteriorada llega por el extremo de entrada. El repetidor la amplifica y la devuelve a la salida, ¿no? Obviamente que ha mejorado la señal, se ha amplificado, puede lograrse otra vez una longitud similar a la del primer cable, ¿sí? Si hablamos de 100 metros, podría duplicar, podría llegar a 200 metros con un repetidor intermedio. Pero aquí el problema es que esos repetidores que amplifican la señal también amplifican el ruido, ¿no? Si bien pueden tener un pequeño efecto de filtrado, este no alcanza a eliminar del todo el ruido, entonces también se amplifica el ruido, ¿ya? Y por lo tanto no es, digamos, tan proporcional el hecho de emplear un repetidor cada 100 metros para alcanzar
fácilmente 200, ¿sí? Puede que este se vea disminuido porque el ruido también va amplificado y puede provocar errores en la transmisión, ¿no? Lo mismo se utiliza en fibra óptica. Si vamos a utilizar fibra a distancias muy grandes, entonces se incluyen repetidores. Estos repetidores obviamente lo que van a hacer es tomar por un lado la luz, ¿no? En un sensor de luz, un dispositivo sensible a la luz, convierte en electricidad esa luz y aquí se efectúa la adecuación de la señal eléctrica para aplicarla luego a un emisor de luz. Y a continuar por cables, ¿sí? Entonces, bueno, con el tema de la fibra óptica decíamos que no hay inducción de ruido, entonces simplemente se está amplificando la señal de luz y puede continuarse en otro tramo similar, ¿no? Para cubrir distancias mayores. El tema de interferencias en el cable de par trenzado es bastante considerable. En el caso del cable coaxial, mucho menor por el hecho del blindaje que tiene el propio cable. Entonces, su propia naturaleza evita las interferencias. En cambio, en la fibra óptica es bastante escasa, ¿no? Es muy difícil que se produzcan interferencias, ¿no? Puesto que la naturaleza misma del cable impide que entre otra luz aquí, donde podría provocarse algún tipo de interferencia, tal vez en las uniones, en las conexiones de uno con otro, ya sea del cable con su conector o de dos cables que se han unido a través de fusión. En cuanto al ancho de banda, el ancho de banda, comparando los tres, en el caso del par trenzado es bajo o intermedio, ¿no? Decíamos que puede llegar hasta órdenes de un gigahertz. Cuando se utiliza full duplex. En el cable coaxial es mucho más alto que el del par trenzado. Presentan anchos de banda bastante considerables, superiores a 1 giga. Y bueno, en fibra óptica muchísimo más alto. En cuanto al precio, el precio del cable de par trenzado es bastante bajo. Les daba como referencia el de más o menos 400 bolivianos, un rollo de 300 metros. El cable coaxial es un tanto más caro y la fibra óptica en sus inicios tenía precios bastante altos, un poco prohibitivos, pero en la actualidad está bajando conforme mejora la tecnología, se hace la producción más fácil, entonces esto hace que se reduzcan los precios y ya está siendo más accesible, de manera que seguramente ya se habrán enterado que se está conectando fibra en oficinas y hasta en domicilios. Entonces la señal de internet está trasladándose del cable coaxial, ¿no? De las redes de cable coaxial o UTP a redes de fibra óptica. Entonces, en virtud de todas estas características, digamos que el uso que se les da para el cable de par trenzado es de corta distancia, normalmente
en ambientes cerrados, para el caso del cable UTP. ¿Sí? El UTP está recomendado prácticamente para ambientes cerrados, o sea, conexión de equipos dentro de un edificio. Si vamos a conectar un edificio con otro, habrá que pensar en otro tipo de cable. ¿Sí? Puede ser STP si es corto, o podría ser coaxial o de fibra óptica si es más largo. Bien, el cable coaxial alcanza distancias medianas a largas. Por ejemplo, lo que se utiliza para transmisión de televisión, ¿sí? La televisión por cable utiliza cable coaxial, distancias bastante considerables, ¿sí? Pero utilizan en tramos repetidores, ¿sí? Para mitigar un tanto la atenuación que produce la longitud del cable. En cambio, la fibra óptica alcanza distancias mucho más grandes sin necesidad de repetidores para distancias, digamos, que podrían fácilmente cubrirse dentro de una ciudad de mediano tamaño. En cuanto a los medios no guiados, debemos considerar la teoría electromagnética. ¿Sí? Decía que la relación entre el transmisor y el receptor se produce a través de señal electromagnética, es decir, variaciones de campo eléctrico y magnético que se van induciendo uno al otro y viajan por el aire. Digamos que este medio de transmisión viaja a velocidad bastante alta, prácticamente lo hace a la velocidad de la luz. Lo que caracteriza a este tipo de transmisión es la frecuencia, ¿cierto? Y con esta fórmula podemos relacionar frecuencia con longitud de onda. La longitud de onda es el espacio medido en metros que requiere una onda para completarse, ¿no? Una sinusoide para completarse. Esa longitud de onda condiciona el tamaño de la antena. Recomendable, digamos, que sea el tamaño de la antena igual a la longitud de onda. Sin embargo, con frecuencias bajas y medias, resultan longitudes de onda muy grandes. Entonces, construir una antena tan grande como esa resulta prohibitivo. Y se emplean fracciones enteras de la longitud de onda. Media longitud de onda, un cuarto, un 16avo de repente de la longitud de onda, como el tamaño de la antena. ¿No? Tengamos en cuenta que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8, ¿cierto? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Cierto? 3 por 10 a la 8. Metros por segundo. Entonces, si hablamos de frecuencias, por ejemplo, en radio comercial FM,
están por el orden de los 100 megahertz, 100 millones, ¿cierto? De hertz. Entonces, hablamos de frecuencias de 10 a la 8, ¿sí? 100 por 10 a la 6 es 10 a la 8. 10 a la 8 hertz, ¿no? Recordemos que hertz es 1 sobre segundo. Entonces, la longitud de onda para esa frecuencia sería C dividido F, ¿sí? C dividido F. Entonces, 3 por 10 a la 8 dividido 10 a la 8 nos daría, para este caso, 3 metros. ¿No? Una antena de 3 metros puede ser incómodo instalarla, mantenerla. No olvidemos que la antena tiene que estar a la intemperie, entonces está sometida a viento y por lo tanto necesita de un soporte que impida que se vaya a caer por efecto del viento y de la gravedad. Entonces, manejar una antena de 3 metros podría ser complicado y se utilizan fracciones de esa longitud de onda. Bueno, en el transmisor y un receptor fijo no habría mucho problema, ¿no? Se puede utilizar media longitud de onda, que es 1,5 metros, bastante manejable. Pero en el caso de receptores móviles, por ejemplo, ¿sí? Una radio canchera, por ejemplo, de esas radios pequeñas, aunque ya no se utiliza en la actualidad, se lo lleva por IP, ¿no? Pero pensaremos en unos años atrás, para ir al fútbol y escuchar al mismo tiempo el relato del partido o de otro partido que sea de interés, uno se llevaba su radiecito canchera, la radio pequeña, digamos. Entonces, en una radio de ese tamaño no podemos pensar en ponerle una antena de 1,5 metros, ¿sí? La antena de esa radio tiene que ser de fracciones mucho menores que la longitud de onda. Es 1/4, 1/8, 1/16 de la longitud de onda. Bien. Bueno, estábamos aquí. Ahora sí creo que puedo. Entonces estábamos jugando un poquito con números, ¿sí? El tema era la longitud de onda de la antena, ¿sí? Eso decía que se ve ligado a la frecuencia de trabajo. Entonces, se utilizan antenas que son a veces fracciones de esa longitud de onda. Ahora, en cuanto a la forma en que se propaga la señal electromagnética, puede ser de dos formas. Unidireccional, ¿sí? En el caso de las antenas
es del tipo parabólico. Ya les mencionaba, ¿no?, que la antena en realidad aquí es este dispositivo en la fotografía, ¿no? Ahí está la antena. Y el plato este no es más que un reflector. Tiene forma parabólica, de manera que las ondas que se irradian desde la antena, al incidir en este plato y tener forma parabólica, como la antena está en el foco de la parábola, se reflejan en línea recta. ¿Cierto? Entonces tenemos un haz de ondas electromagnéticas viajando prácticamente en una sola dirección, ¿no? Lo que condiciona al receptor, ¿cierto?, a que tenga que estar orientado de manera que exista una línea entre los dos, ¿sí? Bueno, me salió medio chueca la cosa. Pero la idea es que estas dos antenas se puedan ver, ¿cierto? Y entre ellas existen sin interrupción, ¿no? Esa línea no es del todo recta, está un poco influenciada por la curvatura de la Tierra. Sin embargo, pensaremos que para distancias cortas se ve básicamente como una línea recta. Entonces, decía que necesariamente esta línea tiene que ser limpia, libre de obstáculos. Por ejemplo, podría ser un edificio el que interrumpa, puede ser un árbol inclusive, un cerro. Entonces, si queremos llegar de un punto a otro y no hay línea de vista, necesariamente se va a tener que recurrir a un tercer elemento, ¿no?, que sirva de repetidor. Entonces, si quiero pasar de este punto a este otro, y aquí en medio tengo una serranía, ¿no?, que impide la existencia de línea de vista, entonces voy a tener necesariamente que utilizar, ya sea encima de la serranía, un repetidor, ¿cierto? Un par de antenas, ¿no?, que me permitan llegar de esa manera, ¿no? Una de las antenas hace de receptora y la otra de transmisora, repite lo que le ha llegado al receptor. Normalmente, para evitar que se interfieran estas dos señales, se utiliza diferente frecuencia. Entonces, la frecuencia de llegada no es la misma que la de salida. ¿Cierto? Porque si no se van a interferir en la cercanía del repetidor las dos señales. Bien, entonces a eso se denomina propagación unidireccional, que va orientada por la existencia de un reflector pasivo que forma parte de la antena y tiene forma parabólica. En tanto que la omnidireccional es aquella que se irradia en todo el espacio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un transmisor de radio o de televisión, él quiere llegar a todos los puntos que estén en el espacio de cobertura que le permita la potencia de transmisión, ¿sí? Entonces, desde un punto estratégicamente ubicado, ¿no? Hay normas establecidas por cada país que permiten el uso de este tipo de antenas dentro del radio urbano
para ciertas frecuencias y ciertas potencias. Tanto que ya para potencias elevadas, las antenas deben estar a cierta distancia de la mancha urbana, ¿no? Porque de lo contrario, la irradiación electromagnética puede perjudicar la salud, al margen de que va a interferir en otras señales, ¿no? Esto, en tanto se cumplan con un conjunto de normas, sobre todo de ancho de banda, ¿no? Me acuerdo cuando vivía en La Paz hace muchos años atrás, había una emisora que era del ejército, no me acuerdo el nombre de la radio, pero que rompía esas normas, tenía su transmisor en el Estado Mayor, más o menos, por ahí. Entonces, no cumplían la norma, no estaban fuera del radio urbano, y la gente que vivía alrededor o cerca del Estado Mayor no podía escuchar otra emisora. Lo único que le llegaba era la radio, ¿no? Por la potencia que tenía en la proximidad y el ancho de banda que no estaba dentro de la regulación exigida, ¿sí? Entonces, uno sintonizaba una cierta emisora y lo único que escuchaba era la radio esta de los militares. Bien, entonces existen normas para el uso de la radiofrecuencia, con el fin de impedir lo que les mencionaba, ¿no? La interferencia, y el otro tema es un tema ya de salud. Se ha comprobado que la irradiación permanente de ondas electromagnéticas pueden dañar la salud, ¿no? El estudio no está del todo completo, pero ya hay indicios de que no es bueno someterse a radiación electromagnética. Una forma de nombrar el tipo de conexión unidireccional es el que se conoce como microondas terrestres, ¿cierto? Les decía que para que exista la conexión entre dos extremos en la Tierra, se necesita que exista línea directa, aunque en parte, digamos, la Tierra y otros objetos cercanos, digamos, sirven de reflectores, entonces pueden contribuir un poco a superar la inexistencia de línea de vista relativamente. Entonces hay, bueno, una serie de estudio matemático para el cálculo de la altura de las antenas, dependiendo de la frecuencia, de la potencia y de la ubicación física de las dos antenas. Entonces vean, por ejemplo, ahí en este ejemplo, D es la distancia entre las antenas, 7.14 es una constante, K es el efecto de la curvatura, normalmente esto va en función de la posición geográfica de las antenas, más o menos suele ser 4/3, y H es la altura en metros de las antenas. Entonces ahí en el ejemplo, con alturas de 100 metros, dice, en esas condiciones se alcanza distancias
de separación de antenas de hasta 82 kilómetros. ¿No? Recomendable, digamos, no superar aquello porque se ve deteriorada la señal. Entonces, una red de comunicación a través de microondas incluye varias estaciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero comunicar Santa Cruz con La Paz, seguro que no puedo hacerlo utilizando una antena en Santa Cruz y otra en La Paz, ¿no? Voy a tener necesariamente que pasar por estaciones intermedias, buscando entre una y otra línea de vista, ¿cierto? Entonces habrá una serie de antenas repetidoras que me permitan llegar desde, por ejemplo, Santa Cruz hasta La Paz, ¿cierto? Una otra forma de uso de la comunicación unidireccional podría ser el de las microondas satelitales. Casi lo mismo que los repetidores terrestres, ¿eh? Nada más que el satélite cumple la función de un repetidor, pero que se encuentra por encima de la superficie de la Tierra. Entonces, para poder cumplir esa misión, el satélite gira alrededor de la Tierra de manera que mantiene su posición sobre un punto fijo en la Tierra, ¿no? La Tierra está girando, entonces se mueve ese punto fijo y el satélite debe procurar seguirlo. De modo que las antenas que pretendan comunicarse a través de ese satélite no pierdan la línea de vista. Bien, entonces el sistema funciona de esa manera. El satélite tiene dos antenas, una transmisora y una receptora. La estación base transmite hacia la antena receptora del satélite y la repite por antena transmisora. Entonces llega a las estaciones que puedan cubrir, digamos, su radio de acción, ¿no? Como está tan alta, entonces el radio de acción no es un punto determinado por la línea que lo une, sino que se amplía, ¿cierto? Se hace todo un cono de cobertura. ¿No? Por ejemplo, el satélite Tupac Katari de Bolivia está ubicado en algún punto en el espacio exterior, de manera que su cobertura es de todo el territorio nacional, ¿no? Cualquier punto en el territorio nacional debe tener línea de vista con el satélite Tupac Katari para cumplir ese objetivo. ¿Sí? Ahora, la selección tanto de la frecuencia como de la longitud de onda va en función de este espectro electromagnético. Aquí vean que está dividido por funciones, ¿no? Y cada una tiene un nombre específico. Frecuencias extremadamente bajas, comprendidas desde 0 hasta 100 Hz. Esas no se utilizan para ningún tipo de transmisión, ¿no? Es frecuencia tan baja que su longitud de onda sería demasiado grande, imposible prácticamente construir una antena para esa característica. Frecuencias muy bajas están entre los 100 Hz y
10 a la 5 Hz. Vean que dentro de ese espectro, ¿no?, un poco compartido entre las extremadamente bajas y las muy bajas, está el espectro audible. Una persona escucha frecuencias de más o menos 50 Hz hasta unos 30, 50 kilohertz. Bien, entonces el espectro audible está entre estas dos bandas de frecuencias, extremadamente bajas y muy bajas. Ya las ondas de radio superan ese límite y van prácticamente desde 10 a la 5, ¿no?, 100.000 Hz, 100 kilohertz, hasta órdenes de 10 a la 8, o sea, 100 megahertz o un poco más, ¿eh? Eso es lo que se utiliza como FM comercial. Y las más bajas se las utiliza para modulación en amplitud. La televisión analógica, por ejemplo, utilizaba dos medios de transmisión. Uno para el audio. El audio iba modulado en frecuencia. Entonces, tiene bastante buena calidad de audio la televisión analógica. En cambio, el video estaba modulado en amplitud, ¿no? La modulación en amplitud es muy susceptible a interferencias. Entonces, en la televisión analógica siempre había ese problema. Uno podía escuchar muy bien, muy clara la voz, el audio, el sonido, pero de pronto podía estar deteriorada la imagen, ¿sí?, granulada o distorsionada de alguna manera, por efecto de ruido o de interferencias en la señal, ¿no? Ese tipo de interferencias le afectan muy poco a la modulación en frecuencia FM. Entonces, se veía un tanto protegido, digamos, el sonido respecto al video. El espectro que corresponde a las microondas está comprendido entre algo más de 100 megahertz y alcanza, ¿no?, vean, casi 10 a la 12, o sea, 10 a la 12, ¿cuánto es? Es un tera. Sí, giga es 10 a la 9, tera es 10 a la 12. Bien, por encima de este rango de frecuencias llamado microondas está la radiación infrarroja, que se utiliza para otro tipo de comunicación. Luego viene el espectro visible, todo lo que el ser humano puede percibir mediante su vista. Por encima de esto está la radiación ultravioleta. Se utiliza poco para comunicación, tiene otros usos, ¿no?, más que todo de carácter médico, ¿cierto? Lo mismo que los rayos X. Entonces, para comunicación, tanto la luz ultravioleta, poco, rayos X mucho menos, ¿no? Entonces, esto ya es para uso básicamente de tipo médico y usos relacionados con ello, ¿no? Por ejemplo, ultravioleta se utiliza para eliminar gérmenes, ¿no? Entonces, ese es más que todo el uso que se le da. Los rayos X ya sabemos, ¿no?, que se utilizan para ver cuerpos sólidos a través de cuerpos más blandos.
y los rayos gamma que todavía están en estudio. ¿No? No hay aplicaciones concretas, digamos, de rayos gamma. Entonces, dentro de todo esto, se hace una clasificación, digamos, en términos de radiación no ionizante y radiación ionizante. La ionizante suele ser un tanto perjudicial para la salud, entonces hay que aislarla de alguna manera. El uso es muy controlado. Rayos X, seguramente han visto cuando uno va a tomarse una radiografía, el personal que trabaja con esto se aísla, se usan unos chalecos o se van detrás de paredes de plomo que impiden que pase ese tipo de radiación y les afecte. Bien. Entonces, con esto vamos a finalizar la clase de hoy. Continuaremos el día martes. Bueno, entonces nos despedimos hasta el martes. Cuídense. Hasta luego, Nero. Inge.